canción me encanta. Esta canción, Al mundo paz nació Jesús. Esa es nuestra realidad, esa es esta temporada, esta época, es eso, nació Jesús. Y por eso quiero invitarlos, familia, a que podamos dedicar unos pocos minutos a analizar un poco, a analizar unos puntos que quiero compartir con ustedes acerca de esto que yo he querido denominar la Navidad imposible. Porque cuando tú miras ciertos detalles del relato en los evangelios de cómo Jesús nació, de cómo vino, de cómo se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, es realmente un relato imposible. Es una cosa realmente que no cabe en la cabeza de un ser humano. Y quiero empezar leyéndoles este pasaje para hablar acerca del embarazo imposible. El embarazo de María era realmente un imposible. Miren, Lucas 1, del 31 al 35. Miren lo que dice. Es más, voy a leer un poco antes, porque es el anuncio del nacimiento de Jesús. Miren, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó, tuvo mucho miedo, por supuesto, ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué tremenda promesa! O sea, eres una jovencita del primer siglo, judía, se te aparece un ángel y te dice, ven acá, tú vas a concebir un hijo, va a ser el Hijo del Dios Altísimo, va a ser rey como su padre David. Uf, eso seguramente explotó en la cabeza de María. Eso dijo, ven acá, no, no, un momento, esto es imposible. Aquí debe haber algún tipo de error. Yo no entiendo esto. Y fue exactamente lo que le dijo María. En el versículo 34 le dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Era imposible que ella estuviera embarazada. Ese embarazo es un imposible. Miren, la estadística es bien interesante. Desde el punto de vista médico-científico, los embarazos son literalmente un milagro. O sea, se tienen que alinear una serie de situaciones, el espermatozoide, el óvulo, en un mismo momento, en un mismo lugar, en unas condiciones precisas, con una compatibilidad precisas, y deben llegar a un ambiente perfecto en el útero, implantarse, crecer. Miren, la estadística dice que antes de los 3 meses hasta el 50% de los embarazos se pierden. O sea, a veces hay óvulos fecundados que nunca llegaron a ser un embrión porque definitivamente no se implantan y no crecen, no es un embarazo y se pierden hasta el 50%. Es realmente impresionante. Y estoy hablando de condiciones naturales, ¿no? Un hombre, una mujer en condiciones naturales. Aquí estamos hablando de una mujer que era virgen. Entonces Dios dice, yo sé que es un embarazo imposible y yo voy a intervenir. Entonces mire lo que dice en el versículo 35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué tremendo. Y ella iba a tener a Dios mismo allí. Jesús, en una sola persona, era tanto hombre como tanto Dios. Dios mismo se hizo carne. Dios mismo se convirtió, se limitó el ser eterno, el ser que no pueden contener los cielos, el que no está sujeto al tiempo, a la materia, al espacio, se confinó, se limitó a un útero. Eso era lo imposible. Era realmente imposible.
Pero fue increíble la respuesta de María, digna de toda admiración y digna de todo de ejemplo para seguir. Miren que dice, entonces María en el versículo 38 dice, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Aquí soy tu sierva, te sirvo, soy tu esclava, dependo de ti, me entrego por completo. Qué especial, qué impresionante y qué hermoso y qué buen ejemplo, porque era un embarazo imposible realmente. Ahora, imagínense a María en su embarazo, todo lo que ocurrió allí, y llega el día del nacimiento de Jesús. Eso fue básicamente un parto imposible. Ahí en Lucas 2, en el versículo 6, dicen realmente cómo fue la situación. Sucedió que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Un parto imposible, no había lugar, no había espacio, solo le dieron un sitio donde apacentaban animales, donde estaban, seguramente ahí había animales, seguramente ustedes han ido a una granja, ustedes saben a qué huele una granja, ustedes saben que hay en el piso de una granja, ¿sí? Excrementos de animales, ahí parió María, ahí tuvo a su bebé. Y seguramente pensando en no dejarlo en el piso. ¿Cómo pones una manta? ¿Cómo la cubres? ¿Con quién estaba María? María estaba sola. Eso era un parto imposible. ¿Qué mujer pare sola? Por supuesto. Seguramente hay situaciones, seguramente hay casos, pero normalmente hay una matrona, ahí no la describen, no dicen nada, sino que María estaba con su esposo. Y realmente un esposo, pues en ese momento, de pronto ahora más, ahora los varones nos hemos metido un poco más en el tema de acompañar en este momento del parto a nuestras esposas, pero José seguramente no tenía ningún conocimiento al respecto, así que solo estaba María. Esto es un embarazo imposible, un parto imposible. ¿Cómo le cortas el cordón umbilical? ¿Cómo lo pones en el seno luego? ¿Quién te enseña cómo ponerlo? Yo quiero que vean la imposibilidad de esta situación. Y Dios, en su perfecta sabiduría, en su perfecta soberanía y poder, coloca a María, a José, en esta situación imposible para que su hijo, el rey, el Mesías, el Salvador, viniese en esas condiciones. Como queriendo decirnos, yo no necesito grandes cosas para venir a salvarte. Yo no pongo mucha barrera. Yo no exijo muchas cosas para venir a salvarte. Y quizás es un mensaje para que nosotros no pongamos muchas barreras para venir a Jesús. Jesús está ahí en un pesebre abierto, completamente dispuesto para que nosotros podamos estar allí con Él, para que nosotros podamos venir a Él. No hay puerta, no hay cerrojo, no hay barreras. Era un embarazo imposible, era un parto imposible. Pero Jesús nace en una familia que también era una familia imposible. Era una situación muy difícil en la que estaban María y José. Miren Mateo 1:19, voy a leer desde el 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Claro, María, ¿qué hiciste? María, yo no he estado contigo, tú eres virgen, ¿cómo que estás embarazada? Socialmente son dos cosas. O María estuvo con otro hombre o José estuvo con María. En cualquiera de las dos situaciones habían hecho algo que no era de acuerdo ni la ley moral, ni la ley social, ni la cultura. Era una vergüenza a lo que se estaba exponiendo José. Era realmente una afrenta, una vergüenza, pero José prudente, José misericordioso, no quiere denunciarla y prefiere dejarla en secreto. Pero en ese momento, un ángel se le aparece a José. Fíjense que fue necesario un ángel para que María recibiera el anuncio y básicamente se pusiera su corazón para servir al Señor siendo la madre de Jesús.
Y ahora hizo falta un ángel para que José, en una situación tan imposible, pudiese formar una familia, porque José fue el hombre que Dios escogió para que levantara a Jesús en esos primeros años. Mateo 1:19 dice que él no quiso denunciarla, sino que quiso abandonarla en secreto, perdón. No quiso denunciarla públicamente, sino que quiso abandonarla en secreto. Pero el versículo 20 dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ahí está. Era tan imposible el embarazo de María que fue el Espíritu Santo el que tuvo que engendrar en el vientre de María a ese niño, a ese embrión. Tuvo que anidarlo. Fue el embarazo perfecto. ¿Sí? Y entonces allí no solo le dice eso que es del Espíritu Santo. En el versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Era una familia imposible. Y José, muy obedientemente, escucha la voz del ángel y se queda con María, la respeta, la acompaña y está ahí en el momento del parto. Está allí. Pero esa era básicamente una familia imposible. Dios tuvo que intervenir. Pero aún más imposible fue la misión que se le fue encomendada a Jesús. Miren con lo que dice Mateo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo salvas a un pueblo de sus pecados? ¿Cómo logras pagar una deuda moral, una deuda después de haberle dado la espalda a Dios, a un Dios eterno? Él tenía una misión imposible y esa misión imposible era salvar al pueblo de sus pecados. Y no había otra forma sino que Dios mismo se hiciese hombre. Y eso es lo que celebramos en Navidad, el advenimiento de Dios en carne, la encarnación de Dios, que era Jesús. Eso es lo que celebramos en Navidad, la natividad, el nacimiento de el Hijo de Dios, quien vino a cumplir una misión imposible, salvar al pueblo de sus pecados. Porque si tú no eres salvo de tus pecados, vas a condenación. Pero Dios dio a su Hijo como un regalo, así como en Navidad damos regalos. Dios en Navidad regaló a su Hijo para hacer algo imposible, para vivir una vida perfecta, vida que nosotros no podíamos vivir. Y allí, viviendo una vida perfecta, tuvo como pagar por nuestros pecados. Porque supongamos que tú o yo nos proponemos pagar la deuda que tenemos con Dios. Pero ¿cómo pagamos lo que ya hemos hecho, suponiendo que de aquí en adelante nunca más cometamos un pecado, que es mentira? Vamos a estar cayendo lastimosamente hasta el último día porque tenemos una naturaleza que nos lleva a ello. Por tanto, la misión de Jesús era realmente imposible. Vivir perfectamente sin pecado. Morir en la cruz por nosotros, en lugar de nosotros. En nuestro lugar, Jesús murió para pagar la deuda eterna, infinita que teníamos con un Dios eterno e infinito. Y así reconciliarnos con el Padre. Y ese es el espíritu de la Navidad, la reconciliación. Porque es que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre para que ahora tú y yo podamos acercarnos al Padre. Ya no hay barreras. Así como Jesús nació en un pesebre abierto, Jesús abrió el acceso al Padre para que tú y yo ahora podamos venir a Él y podamos tener una relación con Él. Ahora el Padre envió a Jesús, Jesús pagó nuestra deuda y ahora el Espíritu Santo es el que toma nuestro corazón y lo abre para que allí entonces haya una reconciliación con el Padre. Y después Jesús resucitó para darnos vida eterna. Creo que esta es... Entonces, esa es la invitación, que podamos hoy recordar, porque son cosas que nosotros sabemos. Lo imposible de la Navidad, lo imposible de un embarazo, lo imposible de un parto, lo imposible de una familia,
pero lo imposible de la misión que Cristo vino a cumplir aquí y a la que tú y yo tenemos acceso hoy. Te invito a que hagamos una corta oración después de haber analizado estos 4 imposibles de la Navidad imposible. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios que vence las leyes naturales, que dobla las leyes naturales para un embarazo, una concepción imposible, para que Dios mismo, hecho hombre, pudiese venir a través de un parto imposible a una familia que casi se desintegra y que tú tuviste que intervenir. Y quizás esa es una de las situaciones que podamos vivir en esta Navidad. Situaciones imposibles, familias imposibles, relaciones imposibles. Pero tú, Dios, viniste a cumplir una misión imposible en Jesús. Cristo vino de una forma imposible a hacer lo imposible, a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso entonces hoy, Señor, nos rendimos ante ti para decirte que te necesitamos, que nos ayudes y que podamos vivir esta Navidad desde una perspectiva diferente, desde la gratitud, desde la conciencia de lo grandioso que tú has hecho, Señor, y que podamos entonces recordar y conocer que tú eres un Dios de imposibles y que tú puedes, Señor, hacer cosas increíbles desde ese día en que tú te hiciste hombre a través de Jesús para salvarnos a todos, Señor. Quédate por favor con nosotros y ayúdanos en nuestras situaciones imposibles del día a día y que esta Navidad nos recuerde, Señor, tu grandeza y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.